¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, como mejor gusten. ¿Cómo están, hermanos? Bien, bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas que hemos venido dando para los varones, que se llama Hombres de Verdad. Esta serie la iniciamos con el propósito de aprender a ser hombres y hombres conforme a lo que la palabra de Dios ha determinado que seamos nosotros, ¿no? Creo que han sido temas de gran bendición y hoy damos gracias por un día más, porque el amor de Dios no nos ha abandonado, porque a pesar de nuestras fallas, Él muestra su amor para con nosotros, su fidelidad y su cuidado. Creo que cada uno de nosotros puede dar gracias a Dios y alabarle, ¿verdad?, por todo lo bueno que Él permite en nuestras vidas. Él permite en este día. En ocasiones son problemas, pero tienen un propósito. Y cuando aprendemos a ver y a confiar en la provisión de Dios, en su cuidado, la perspectiva que tenemos de las cosas a nuestro alrededor cambia, ¿no? Yo creo que en este tiempo, hace rato hablaba con mi esposa, ya 5 o 6 meses que llevamos con esto de la pandemia y que vivimos ahorita en un tiempo donde el semáforo naranja es rojo y luego verde, ya uno no sabe ni en qué está, ¿no? Pero el Señor es bueno y aquí nos tiene. Estas enseñanzas que hemos estado compartiendo antes de la pandemia, a inicios de año, y tuvieron una pausa y hoy, hace unas semanas, comenzamos nuevamente, están basadas en Proverbios 26. Entonces te pido que me acompañes a Proverbios 26 para leer este versículo, este proverbio, que nos dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Es difícil encontrar hombres dignos de confianza. Lo que más vamos a encontrar hoy en día y a lo largo de la historia, yo creo, es hombres que proclaman su propia lealtad, su propia bondad. Yo soy bueno para esto y para lo otro, ¿verdad? O sea, no falta quien siempre esté alabándose a sí mismo. Estas enseñanzas que hemos tenido y que con el favor de Dios vamos a seguir teniendo, sé que son enseñanzas que confrontan, pero la palabra nos llama a ser hombres de verdad, hombres conforme al diseño de Dios, hombres que temen al Señor y que caminen en obediencia a su palabra. Muchos hombres de hoy en día para nada cumplen lo que es un hombre conforme al diseño de Dios. Y muchos hombres que no cumplen con este diseño de Dios están en las iglesias. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo, y creo que a lo largo de ya varias décadas, el mundo quiere cambiar la manera de ser y de vivir de los hombres. El mundo quiere que los hombres seamos cosas frágiles. Ya tiempo atrás, si tú te pones a ver imágenes, no sé, gráficas de las familias en los años 60, tú veías imágenes del hombre con traje, con su maletín, y la mujer en la casa con su delantal y los hijos ahí. Ese era lo normal. Hoy en día el mundo quiere, a partir de los años 60, con las revoluciones que se vivieron, cambios ideológicos, el famoso amor y paz y las revoluciones sexuales, el inicio del feminismo, luchas sociales en muchas partes del mundo, hay una agenda para cambiar las cosas, conforme a lo que Dios ha diseñado. Podría decir muchas y dar muchos más ejemplos, pero en pocas palabras, y a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es que se busca que los hombres tengan una masculinidad frágil. Y nosotros, el tiempo que hemos estado aquí en la iglesia y la oportunidad que hemos tenido de platicar unos con otros, nos hemos dado cuenta que estamos en un proceso de cambio. Y ha sido un cambio que no ha sido fácil, porque
el ser transformados por la palabra de Dios no es sencillo, cuesta trabajo. La palabra nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y es ahí donde se complica. Cada uno de nosotros tiene un antecedente familiar y creo que la mayoría venimos de una formación alejada del cristianismo. Generalmente, de manera tradicional, hay una religión que se inculca y que ahí está, ¿no? Y que ya muchos sabemos que era algo con lo que se cumplía, pero no había un verdadero conocimiento del por qué se hacían las cosas. Hoy en día el mundo quiere terminar con la familia. ¿Y a dónde se van a ir? Pues a la cabeza, a lo que dirige las familias. Nosotros como hombres temerosos de Dios que somos, tenemos que pararnos y defender nuestro hogar. Tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que formen familias conforme al diseño perfecto de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las armas que la palabra nos ha dado, con las armas que tenemos como cristianos, a través de la oración, de la fe, del estudio, de la palabra de Dios y a través de una vida ejemplar hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa y hacia nuestra familia. Nosotros como varones tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que representa ser un hombre de verdad. Y cuando hablamos de hijos hablamos de mujeres y hombres, ¿verdad? Nosotros como varones tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones a ser hombres verdaderos y a nuestras hijas a lo que es un hombre verdadero. Hoy en día muchas mujeres creen o han puesto su fe en una falsa idea de independencia y de valor. Creo que para nadie es nuevo saber que hay movimientos feministas, ¿verdad? Ya hay inclusive días mundiales con movimientos feministas que llegan y han llegado a un extremo nada bueno y son cosas que no se veían aquí en nuestro país, en la capital hace no mucho. Hubo destrozos por parte de grupos de mujeres feministas. Estos grupos buscan romper con el modelo tradicional o la naturaleza de la familia en sí. Es increíble ver cómo los mueve un anhelo de ir en contra de lo que Dios ya ha determinado como algo bueno. Y la familia es algo bueno, es importante y necesario. La sociedad, sabemos, está fundada en el principio de la familia, en el núcleo familiar. Hombre y mujer, hijos, y de ahí se va formando un grupo de comunidades, municipios, países y naciones. Hace no mucho veía yo un artículo de un matrimonio gay, eran dos mujeres en un país sudamericano que lucharon, no sé, creo que por 5 años para poder casarse. Y se casaron y se divorciaron en tiempo récord, creo que en 15 días. Entonces, esa es la contrariedad que se vive. Que buscas peleas por algo que crees que es bueno, pero cuando lo tienes, lo rechazas porque nada te llena, ¿no? Estos grupos feministas llegan a ser fascistas, y el fascismo es esa idea de que pides respeto pero no respetas, pides tolerancia pero no toleras. Y no es nada contra las mujeres, hermanos, es claro entenderlo. Cada día se están levantando grupos con ideologías similares, con ideas fascistas. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y lo vemos en todos los ámbitos. A veces tienes al compañero que es así medio fascista, y mucho peor si es tu jefe. ¿Tampoco no? Aquí se hace lo que yo digo, y si no estás conmigo, estás contra mí. No sé. Pero es esa semilla de engaño que está en el mundo y que muchas veces afecta a nuestras familias. Satanás no ha cambiado su manera, su estrategia. El engaño siempre ha sido el mismo. Que tú seas tu propio Dios, que tú creas que lo que tú crees que haces está bien, que no necesitas a Dios. Dentro de todos estos grupos que se están levantando en nuestros tiempos con ideologías extremistas como las que ya decíamos,
están los movimientos LGBT, los movimientos proabortistas. Y si nos damos cuenta, los cristianos quedamos en medio de todo este tipo de movimientos. Quedamos en medio porque nosotros queremos vivir conforme al diseño y el orden de Dios. Y aunque nosotros no nos andemos manifestando por defender la familia tradicional o la familia que Dios diseñó, somos atacados. Nos tachan de retrógradas por querer tener una familia, por querer vivir casados con la mujer a la que le prometimos amor eterno hasta que la muerte nos separe. Nos tachan de retrógradas porque enseñamos a nuestros hijos que no anden del tingo al tango, como decía mi abuelita, ¿verdad? Llegan a decirnos que por qué no somos normales, por qué no somos iguales que los demás. Y yo, cada que pasa esto, o veo que pasa estos tipos de ataques, digo, ¿de veras? O sea, ¿eso es lo normal para ti? ¿Tener familias disfuncionales en todos los sentidos? Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, y todo esto que yo les he señalado va de la mano de políticas públicas equivocadas. Y avanzan gracias a la falta de hombres verdaderos. Yo no estoy diciendo que salgamos mañana a hacer cosas, sino desde nuestra trinchera, desde nuestro hogar, desde el núcleo que nosotros tenemos familiar, trabajemos en favor de la defensa de lo que Dios ha diseñado. Nosotros retomamos las enseñanzas para varones, ahora que el semáforo en San Luis Potosí regresó en naranja hace 2 o 3 semanas o más. Y ya que comenzamos, tomamos la decisión de seguir adelante. Y yo espero y confío que todos los hombres de nuestra iglesia estén atentos y conectados a esta enseñanza. Hoy empezamos un poquito tarde, unos minutitos, porque hay una obra aquí afuera y me estacioné como a 3 cuadras, entonces me tardé un poquito en llegar. Pero yo confío que en este tiempo, aunque no estemos aquí todos juntos, podamos estar unidos en espíritu y verdad, ¿verdad? Conectados a Dios y de esa manera también unidos nosotros, aunque no estemos aquí. Y pues bueno, que estemos atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Y yo quisiera decirles a las hermanas, si alguna está viendo este mensaje, que no nos olvidamos de ustedes, mis amadas hermanas, créanme que no. Sé que durante este tiempo no ha habido reunión para mujeres, pero creo que dentro del orden bíblico que hay para las familias, sabemos que mientras los hombres cumplan con su función, cada casa, cada hogar estará bien protegido. Yo sé, porque he hablado con algunos de ustedes, que hay hombres que están trabajando, hay hombres que están desde la escuelita infantil a la administración diaria, a su familia, a sus hijos, salir a trabajar. Todo eso es parte del orden bíblico que tenemos que cumplir. Y si lo estamos haciendo, para la gloria de Dios lo hacemos, ¿verdad? Para que su santo nombre sea glorificado. No sabemos que por hacer las cosas bien no vamos a recibir un reconocimiento en esta tierra tal vez, pero creo que tener la conciencia tranquila cada noche de poder orar a Dios y saber que nos hemos esforzado por hacer lo correcto delante de sus ojos, trae paz y tranquilidad a nuestros corazones. Entonces, confío que quienes estén conectados se reporten por ahí, un saludo a través de esta red social y nosotros desde aquí, los que estamos aquí está Fernando, estamos pues extrañándolos, ¿verdad? Estamos extrañando nuestra reunión tradicional donde al final teníamos un cafecito y platicábamos. Yo les invito a que oremos para poner en manos de Dios esta enseñanza y ya después de todo este contexto, pues entremos a lo que venimos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por esta noche que tú nos permites estar aquí reunidos. Te pido que bendigas a cada varón que escuche este mensaje, a quienes estamos aquí, a quienes están en sus casas escuchando este mensaje y a quienes lo van a escuchar después, Señor. Te pedimos que sea de bendición, que traigas entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que no se quede como una enseñanza más, Señor, sino que
podamos levantarnos como hombres verdaderos a hacer tu voluntad, Señor, hombres valientes, esforzados, convencidos, Señor, de la función que tenemos, confiando siempre en tu provisión, en tu cuidado, en tu amor, dándote gracias, honra y alabanza por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que vivimos hasta este momento, Señor. Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de mucha paz y tranquilidad, Señor. Y sabemos que todo obra para bien a los que en ti confían, Señor. Yo sé y estoy seguro que vas a levantar hombres valientes, Señor, de esta congregación, Señor. Sabemos que tú estás obrando en el corazón de mis hermanos, Señor, y estás levantando varones diligentes, Señor, y yo te pido que nos ayudes, Señor, en esta hora a recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad, y que podamos escuchar tu voz, y si hay algo que nos estorba en nuestra relación contigo, Señor, si hay algo que está ahí en nuestro corazón estorbando, Señor, lo traigas a evidencia a nuestro entendimiento, Señor, y podamos hacerlo a un lado, Padre. Queremos vivir en santidad, queremos formar familias conforme a tu diseño, Señor, fundamentadas en tu palabra, Señor, para que se levante una nueva generación que te proclame las verdades de tu evangelio, Señor. Hemos conocido tu evangelio, Señor, y sabemos que no hay nada fuera de tu bendita palabra, Señor, que pueda traer lo que trae tu palabra a nuestras vidas, Señor. Nos has dado una vida nueva, nos has dado un entendimiento nuevo y nos has dado pues tantas cosas, Señor, que no acabaríamos de mencionarlas, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias y ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Yo te pido, como siempre, que me ayudes, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto tal vez, o la introducción estuvo un poquito larga, pero el día de hoy nuestra enseñanza se llama masculinidad bíblica. Y ustedes saben, y a mí me gusta preguntar, ¿qué es la masculinidad? Mientras preparaba la enseñanza, entré al internet y busqué en Wikipedia, que es muy conocida, que aunque es muy conocida también he de decir que no es muy confiable, ¿verdad? Y aquí encontré una definición que dice: la masculinidad, también llamada hombría o virilidad en su acepción popular, es el conjunto de características que la sociedad supone que definan la forma en que deben ser los hombres, por ser propias de su sexo o al menos acentuadas en él. Y de ahí se va al género, ¿verdad? Creo que para todos es sabido esta onda que anda ahí pululando de la ideología de género, que tú puedes determinar si, tú puedes decir, no, yo soy una niña en un cuerpo de un hombre de 50 años, ¿no? Así de extremo hasta llegando a esta serie de ideologías, este relativismo cultural que vivimos en nuestro tiempo. Y también buscando, llegué a una página del gobierno de México, es la página del CONAVIM. Encontré un artículo que busca definir la masculinidad. El CONAVIM es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Dice, ¿qué es la masculinidad? Y comienza diciendo, las raíces de la violencia contra las mujeres están relacionadas con la forma en que fuimos educados, con patrones culturales que involucran tanto a las mujeres como a los varones. Y luego dice, el segundo párrafo, debemos promover la construcción de nuevos patrones que conciben a la masculinidad no como una condición natural, sino como el resultado del aprendizaje social que es posible cambiar. En los últimos años hemos visto grandes avances en la agenda de género. Hay una agenda que todos hemos visto y ahí está, de promover estas nuevas ideologías. Y dice, siendo testigos de cómo es que muchas mujeres expanden sus horizontes, ocupando roles que tradicionalmente habían sido exclusivamente masculinos y viceversa. Y luego dice, Luis Bonino defiende a la masculinidad como, dice, entre comillas, una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias, significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus
en relación a las mujeres. Se habla de un patriarcado, que nosotros somos opresores, que nos gozamos en someter a las mujeres. Y luego fíjense lo que dice casi al final. Se puede ser hombre y ser miedoso, tierno, coqueto, débil, pacífico, paternal, cuidadoso, etc. Siéntete libre de construir tu propia identidad masculina, libre de estereotipos de género. ¿Te puedes dar cuenta aquí, mi hermano, cómo el mundo tiene una idea totalmente contraria a la masculinidad? Se habla, si tú buscas más información, y casi todo lo que busques tú, nada más pon masculinidad en el Google, en el buscador, en otro buscador que tengas, y te van a salir miles de artículos sobre esto, donde se habla de una nueva masculinidad, donde se habla de la masculinidad hegemónica contra la masculinidad igualitaria, porque pues ya vemos que en estos tiempos ya hay mujeres que son más masculinas, ¿verdad? Y te comento todo esto para que tengamos presente cada uno de nosotros lo que esto representa, hermanos. Actualmente se quiere manejar esa idea de que ser hombre o ser un hombre masculino es ser un hombre violento, abusador, ¿verdad? ¿Cuál es tu definición de masculinidad, hermano, amigo que me escuchas? ¿Qué te hace ser hombre? Esta serie de enseñanzas, por eso dice, está basada en Proverbios 26. Muchos proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué nos hace ser hombres? Biológicamente tenemos una estructura que nos define como hombres, ¿verdad? Rasgos varoniles que las mujeres no tienen. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Somos hombres de verdad? ¿Somos hombres con una masculinidad bíblica, mis hermanos? Como ya les decía, biológicamente somos masculinos, ¿verdad? Algunos tenemos barba, otros no. Cosas de ese tipo. Somos más fuertes. Hermanos, no es una clase de biología, no es una clase de ideología, solo es el contexto. Como cristianos, ¿qué nos compete? ¿Qué nos importa? ¿Lo que dice quién? La Biblia. Lo que dice la palabra. Lo que nos debe definir como hombres es lo que la Biblia dice que debemos de hacer y ser como hombres. Bíblicamente, ¿qué define la masculinidad? Espero que al final de la enseñanza quede claro, hermanos, que podemos ser hombres masculinos bíblicamente. ¿Qué busca actualmente el mundo en un hombre? Como ya leímos en la definición de masculinidad de la dependencia, buscan que los hombres tengan una masculinidad frágil. Decía que seamos frágiles, coquetos, tiernos. Podemos ser todo eso, pero tenemos que ser masculinos conforme al diseño de Dios. Bíblicamente el hombre debe ser cabeza de su hogar. Y hermanos, quiero ser muy puntual en lo que sigue. No es aceptable que se inviertan los papeles dentro del matrimonio. No es aceptable que en un matrimonio que se diga ser cristiano, así como ya vimos en la definición de masculinidad, hoy en día en lo que es la familia, conforme al diseño de Dios, se permitan nuevos conceptos. Dios estableció el matrimonio, todos están de acuerdo, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos lo podemos estudiar en Génesis. Y un cristiano que conoce a Dios sabe que el Señor es el creador del universo y que en su bondad, en su amor, instituyó y creó a la familia como base de la sociedad. De manera natural las familias se forman. Hasta aquellas tribus que están escondidas forman familias, ¿verdad? Hay tribus que no conocen, no tienen contacto con la cultura occidental y de manera natural en esos lugares recónditos se forman familias, hombres y mujeres que se unen y tienen hijos. La palabra es clara y nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. De manera natural nosotros vamos a buscar compañía, una compañera para poder formar una familia, para poder procrear. Hace unos meses tuvimos una serie de enseñanzas que hablaban de la familia y veíamos este tema. Ese es uno de los propósitos de la familia, que procreamos y que la iglesia de Dios crezca a través de tener hijos.
Génesis 2:18, en la traducción lenguaje actual dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Nosotros, si tenemos a nuestra compañera que es fiel y nos ayuda, tenemos un gran tesoro, mis hermanos. Proverbios 31:10 nos habla de que es un tesoro invaluable el contar con esa ayuda idónea, con esa mujer virtuosa. El Señor ya estableció un orden que nosotros debemos de respetar, mis hermanos. Y es importante decir que no debemos de cometer el error de tener una nueva revelación en cuanto a lo que establece Dios para las familias. Si alguien, diciendo ser cristiano, dice, yo creo que es tiempo de que tú trabajes, mi amor, y yo cuide a los niños, ¿está dentro del orden bíblico? De ninguna manera, ¿verdad que no? ¿Somos machistas por pensar eso? ¿Estamos siendo aterrorizadores de nuestra mujer por decirle que esté conforme al orden de Dios? Que esté al pendiente de los niños y de la casa. ¿Verdad que no? Nosotros lo vemos normal, pero la gente allá afuera no lo ve normal. Como les decía, hay una idea de una falsa independencia hacia las mujeres. Las mujeres son las que se están masculinizando. Ya no sí hay mujeres femeninas, obviamente, pero ya es terrible ver cómo hay mujeres que hacen situaciones que nada tienen que ver con una feminidad bíblica. Entonces, aquel que dice, tú trabajas y yo cuido a los niños, está fuera del orden de Dios. También, a veces podemos pensar que si los dos trabajamos para darles lo mejor, como decía una frase que se escuchaba hace tiempo, pocos hijos para darles mucho, ¿verdad? Darles lo que... Hay familias que así crecieron, teniendo ese anhelo de darle a sus hijos lo que no tuvimos. En ocasiones se puede que las mujeres trabajen, pero tiene que ser conforme al diseño de Dios, y el varón es el que tiene que tomar la decisión. Cada familia es diferente, cada caso es diferente, pero hay un orden, y yo creo que Dios ha establecido un orden, y siendo Dios, y nosotros teniendo puesta nuestra confianza en Dios y sabiendo y conociendo quién es Dios, tenemos que atender ese diseño. Tenemos que tener un matrimonio conforme al diseño de Dios. No son conceptos retrógradas, mis hermanos, es sabiduría de lo alto, es un diseño perfecto de Dios. La mujer y los hijos deben ser cuidados por un hombre masculino, un hombre temeroso de Dios, que hace lo que le corresponde. ¿Quién sabe más, el creador o la creación? El creador. Entonces, si dentro del matrimonio hay un orden, nuestro principal objetivo como hombres, o queriendo ser hombres de verdad, es trabajar para que ese orden sea y se mantenga. Efesios 5:22 y 23 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El no aceptar esto, o mejor dicho, ir en contra de lo que la palabra de Dios señala en cuanto a lo que es un hombre masculino, bíblicamente hablando, ha llevado a que los hombres sean lo que hoy vemos hoy en día. O sea, muchos hombres crecen sin saber o sin tener el ejemplo de lo que significa ser un hombre de verdad. Todo esto que estamos viendo es una llamada de atención, mis hermanos, porque esto no solo afecta a los hombres, sino también a las mujeres. ¿Sí? Voy a dar a continuación algunos ejemplos de lo que es aceptable o lo que el mundo busca que sea un hombre, ¿no? Lo que les decía al inicio, que seamos masculinamente frágiles, ¿sí? Dentro de esta nueva concepto de masculinidad. O para que sea más claro cómo deberíamos de comportarnos según estas ideologías. Entonces, lo vamos a ver con ejemplos claros de cómo no debemos de comportarnos, ¿sale? Y ya, pues de ahí
cada uno de nosotros, si está haciendo las cosas bien, va a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y si hay algo que no está haciendo bien, pues pues ya. Hoy en día es normal ver que los hombres se comprometen a amar a una mujer y serle fiel por siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Pero apenas tienen ocasión para estar con otra, aprovechan la oportunidad. San Luis Potosí es uno de los estados con mayor índice de divorcios en el país. ¿Quién es el responsable del matrimonio? El varón. O sea, aunque no conozcan al Señor, la misma institución del matrimonio en las leyes mexicanas establece al hombre como proveedor y ciertos lineamientos, ¿verdad? Entonces, un hombre de verdad va a ser lo contrario a esto que acabamos de mencionar. Hoy en día vemos cómo existen hombres frustrados, hombres atrofiados, que viven en una eterna adolescencia, hombres que no crecen, hombres que no maduran, hombres que usan el chantaje y en ocasiones su fuerza física para intimidar y golpear e imponer así su voluntad. En lugar de usar todo esto para proteger a sus seres queridos y ayudar al débil. ¿Has conocido gente así? Es increíble también ver cómo hay hombres sanos y fuertes que pudiendo trabajar con sus propias manos, viven a expensas de otros. ¿A poco no? Están fuertes, están sanos, pero siempre se la pasan demandando cosas. No trabajo porque no tengo esto. No hago esto porque no tengo lo otro. Y se la viven justificándose del por qué no trabajan y culpan a todos los demás de sus tragedias. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Su papá no les enseñó a ser hombres de verdad. Nosotros tenemos que ser hombres bíblicos, hombres de verdad, ¿verdad? Hombres que les enseñan a sus hijos cómo comportarse y cómo ser, ¿verdad? Que tú sí sea sí, que tú no sea no, consecuencias, responsabilidades, obligaciones, alcances, limitantes. No podemos engañar a nuestros hijos, ¿verdad? No podemos decirle, tú vas a hacer lo máximo y no sabe ni sumar, ¿no? O sea, también mucho de lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor es a hombres sin dominio propio, hombres que son movidos por sus pasiones y lujurias, que ignoran todo principio moral y ético, tomando decisiones que a la larga empobrecerán a él y a sus allegados, ¿verdad? Hombres que no oran, que no conocen a Dios y que toman decisiones impulsadas por pasiones desordenadas. Hoy en día vemos cómo hay hombres que piensan que el insulto es un argumento, que a la menor provocación se agarran a insultar, ¿verdad? Y los hombres que viven de esta manera, también una característica es que son ociosos. Nada más están viendo a ver qué se les ocurre para estar chismorreando, calumniando a su vecino, ¿verdad? A sus espaldas y estar buscando la manera de generar conflictos. Estos no son hombres de verdad. La palabra de Dios nos dice en Santiago cómo hay hombres que pueden controlar un caballo, un barco o un tanque, pero no pueden controlar su propia lengua, ¿verdad? Un hombre de verdad sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, sabe con qué tono de voz hablar las cosas, cuándo guardar silencio, cuándo responder, ¿verdad? ¿Con cuántos de estos puntos que señalamos te has identificado? ¿Qué es eso que sigue ahí estorbando, hermano, amigo? El problema de hoy no es que tenemos un exceso de masculinidad, no es que seamos cavernícolas, energúmenos, ¿sí o no? Por el contrario, lo que estamos viviendo, este problema de generaciones de hombres que son inmaduros, que son
chismosos, que son egoístas, egocéntricos. Es el resultado de generaciones que se van formando porque no hay varones realmente verdaderos que se levanten y pongan orden en las familias. Hoy muchas familias están, en lugar de producir hombres, producen niños, ¿verdad? Unos niñotes que andan ahí. Hombres perversos en lugar de caballerosos. Hombres, como ya les decía, amadores de sí mismos, egoístas, que solo piensan en el yo, en el después yo y al final yo. Hombres, como decía la definición del CONAVIM, hombres miedosos, tiernos, coquetos, débiles, pacíficos, paternales, cuidadosos, que se sienten con el derecho de construir su propia identidad masculina, libre de estereotipos de género. Por eso vemos hoy en día un sinfín de desviaciones dentro de los matrimonios y tristemente dentro de familias que dicen ser cristianas. Con esto que acabamos de ver, ya vimos todo lo que un hombre no debe ser conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? El objetivo de nosotros es ser como Cristo, ¿verdad? Cristo amó a su iglesia, a su esposa, ¿y qué hizo por su iglesia? Dio todo, no escatimó. Así debemos ser nosotros, mis hermanos. Esa es ¿Buscas la definición de masculinidad bíblica? Ve a Jesús. Él dio todo por su esposa. ¿Su esposa tiene fallas? Sí, nosotros como iglesia tenemos fallas. Nuestro Señor es el varón perfecto en toda la extensión de la palabra. No pecó, fue obediente, tuvo una relación con el Padre, hizo todo aquello para lo que fue enviado por el Padre. Sabemos que no alcanzan las palabras para explicar lo que Él hizo, lo que Él representa para nosotros, ¿verdad? No nos alcanzan las palabras, pero nos deben alcanzar las acciones y los hechos para demostrar que creemos en Él, para demostrar que nosotros vivimos con temor de Dios, con temor a su palabra. Acompáñame a 1 Corintios 16:13, por favor. 1 Corintios 16:13. Lo voy a leer primero en la traducción lenguaje actual. Dice, manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. ¿Cómo tenemos que ser? Fuertes y valientes, confiando en Cristo, estando siempre alerta y siendo masculinos. ¿Verdad? Hombres de verdad. Un hombre de verdad no anda proclamando su propia verdad. Un hombre de verdad demuestra con hechos que cree en el Señor. En la Biblia de las Américas dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Nosotros tenemos que velar constantemente. Y velar constantemente significa estar alerta, ¿verdad? ¿Cuántas historias hay en la palabra de Dios de que el Señor está con sus discípulos y les pide que estén en oración, que estén velando y se duermen? Nosotros no debemos de dormirnos, hermanos. Sí tenemos que descansar, ¿verdad? No te estoy diciendo que no te duermas, pero tenemos que estar al pendiente de lo que pasa. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿De qué están llenando su mente, su corazón? La mayor parte de la información que el mundo les ofrece lleva una desviación. Entonces nosotros como varones, en búsqueda de ser verdaderos, tenemos que tener esa actitud constante de estar velando, de estar cuidando a nuestros hijos, a nuestra esposa, de estar al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor, pero estar centrados, como dice después, firmes en la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Jesús es el Señor, ¿verdad? Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, lo decía el otro día en una enseñanza, o sea, es como si estás en un mar agitado y tú estás en una roca. El mundo está agitado alrededor, pero tú estás firme. Nada te va a mover, porque estás en la roca que es Jesucristo. Al final de los versículos nos dicen, portaos varonilmente. Un hombre varonil no es el que está más fuerte, es un hombre que se conduce con respeto, que habla de manera pausada, ordenada, un lenguaje adecuado, que
que trata bien a su esposa, que es caballeroso, y que es fuerte. Y ser fuerte no nada más es en el aspecto físico. Dios nos ha bendecido con una fortaleza mayor a la de las mujeres, pero también el tema de ser fuertes es confiar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros realmente creemos en su palabra. Entonces, nosotros como hombres debemos estar en guardia todo el tiempo, mis hermanos, velando, orando, ¿verdad? Siendo hombres de verdad, siendo hombres diligentes, esforzados, humildes, servidores, fuertes, trabajadores, que están comprometidos con la obediencia a Dios. Nosotros que creemos en el Señor no debemos de ceder ni el más pequeño trozo de terreno de nuestro territorio a nuestro enemigo, ¿verdad? ¿Tú dejarías que un lobo hambriento entrara a tu casa en la noche? Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado de todo lo que sucede en nuestra casa, ¿verdad? Alguna vez escuché una enseñanza con mi esposa y hablaba de eso, que nosotros como varones tenemos que ser los primeros en levantarnos y los últimos en acostarnos. Primero en levantarnos para ver que todo está bien y los últimos también para asegurarnos que todo está bien, cuidando los cerrojos de la casa, que todo esté bien, que no haya nada que pueda afectar a nuestra familia. Ese tipo de acciones demuestran nuestro valor. Valor en el sentido de lo que podemos hacer, ¿verdad? De la mano de Dios. No lo que valemos en otro sentido. Entonces, tenemos que comportarnos con este valor, ¿verdad? Con esta masculinidad, de esta manera varonil y de fortaleza que solo Dios nos puede dar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pues no sé, muchas. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al camino si es que hemos fallado en ser hombres verdaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios, a nuestros seres queridos, mis amados. Pedirle perdón a nuestra esposa si hemos fallado, a nuestros hijos si los hemos ofendido. Si no nos hemos comportado de la manera en que nos tenemos que comportar. Siempre es un buen día para clamar a Dios por misericordia, ¿a poco no? Y cada día que el Señor nos da es una nueva oportunidad para hacer las cosas correctamente. ¿Qué puedes hacer para cambiar lo que ya pasó? Nada. Nosotros tenemos que vivir por fe el momento, el ahora, confiados de la provisión y del cuidado de Dios. Hay momentos difíciles, por supuesto, pero ¿quién es nuestra fortaleza en los momentos de angustia? El Señor. Un hombre verdadero se arrepiente genuinamente y vive por fe. Y ese es un buen comienzo, mi hermano. Si tú ya has llegado a la fe y te has arrepentido genuinamente, es una manera de ser hombre, de reconocer tus fallas y tus pecados. Y vivir por fe también es una manera de ser un hombre bíblico. Confiamos en la provisión de Dios y que Él nos da las fuerzas suficientes para seguir adelante. Un hombre verdadero camina en el temor al santo nombre de nuestro Dios. Un hombre verdadero tiembla de manera reverente al pensar si quieren ofender a Dios. A veces nos tropezamos, mis hermanos, pero creo que todos lo hemos experimentado, que cómo la misericordia de Dios se extiende en nuestras vidas y confiamos en lo que dice su palabra, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Un hombre verdadero da pasos firmes y de fe en este mundo, siendo la sal y la luz en un mundo lleno de tinieblas. Un hombre verdadero es aquel que le da el correcto valor a las cosas. Se somete a Dios, se somete al orden de Dios, ordena su casa, trata a su esposa como a vaso más frágil, es esforzado y diligente en el trabajo, enseña a sus hijos el temor a Dios, los instruye en la palabra, ora con ellos, los abraza, los mima, los consiente, pero también los orienta, los corrige y los disciplina cuando es necesario. Un hombre verdadero ayuda al necesitado y, si es posible, mis hermanos, sirve a Dios en la iglesia. ¿Cómo ven? Creo que no debe de pasar un solo día en que nosotros de rodillas le pidamos a Dios consejo y sabiduría,
¿verdad? De manera habitual creo que recibimos mensajes, sobre todo en las mañanas de ánimo, ¿verdad? Mensajes cristianos. Y hay uno que leí algún día que decía eso, ¿no? La mejor manera de empezar el día es de rodillas. Antes de hacer cualquier cosa, humillémonos delante de entendimiento para afrontar un nuevo día. Porque corremos, así como lo veíamos ahorita con toda esa gran madeja o cantidad de ideologías, que nosotros nos podamos perder también, mis hermanos. Que seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Nosotros tenemos que ser sabios por la palabra de Dios, por la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿verdad? No es lo que yo creo, es lo que Dios dice, es lo que la Biblia dice. Por eso hay tantas sectas, por eso hay tanto relativismo en las iglesias. Por eso hoy tú puedes ver iglesias que están llenas de un sinfín de ideas y de corrientes, porque permiten eso. En su propio entendimiento dicen, esto es bueno. No, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. Y siempre tenemos que pedirle a Dios de manera sencilla y humilde que Dios nos hable. Lo que nosotros tenemos que poner aquí en cada ocasión, desde este púlpito y nosotros cada uno en lo individual, es el verdadero evangelio. Hace no muchos días les di una enseñanza que hablaba del evangelio diario. Todos los días tenemos que predicarnos el evangelio, mis hermanos. No para salvación, si ya somos salvos, trabajar y procurar mantenernos en el camino correcto. Pero entender a la luz de la palabra cuál es nuestra condición delante de Jesucristo. Vivimos tiempos de cambio. ¿Importa lo que pasa a nuestro alrededor? De alguna u otra manera. Pero si estamos en Jesús, ¿qué nos puede preocupar? Nada. Lo que importa es el evangelio. Lo que el poder de su bendita palabra ha hecho en nuestra vida. Y lo que puede hacer en la vida de nuestros hijos. Nuestro objetivo, mis hermanos, como varones, es ser cabeza, cuidar a nuestra esposa y sembrar la palabra en nuestros hijos. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de las grandes bendiciones que han llegado a nuestras vidas y cómo la palabra de Dios ha bendecido a nuestras familias. ¿Cuándo llegó la bendición a nuestras vidas? Cuando decidimos poner orden. Cuando obedecemos a Dios, las bendiciones llegan, mis hermanos. Y sabemos que no son bendiciones materiales, pero tener paz, aunque te estés comiendo un platito de frijoles, nada se le compara, mis hermanos. Proverbios 14:26 dice, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Hagamos nuestra parte, hermanos, como hombres. Formemos familias cristocéntricas. Así como nosotros en esta iglesia buscamos que sea cristocéntrica y que todo lo que se haga en este lugar sea para su honra y para su gloria, que nosotros en lo individual, desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, trabajemos por tener familias centradas en el evangelio. Familias centradas en la obra redentora y salvadora de Jesucristo. Hoy en día se habla de una nueva normalidad. Y así se está hablando de una nueva masculinidad, mis hermanos. Las iglesias dicen que no van a volver a ser igual. Que vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad. ¿Eso importa? Ahí va a estar. ¿Qué es lo que importa, mis hermanos, en la vida? El evangelio. Porque en esta vida estamos de paso. Lo que importa es dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Si tú ya has reconocido que Cristo es el Señor y que Cristo es tu Señor y gobierna tu vida, vas por buen camino, hermano. Hay que mantenernos en este camino estrecho, en este camino que, aunque no es fácil, sabemos quién va delante de nosotros. El varón perfecto va delante de nosotros. Si hay alguien a quien tenemos que imitar, es a Jesús. No a quien quieras, a Cristo y solo a Cristo, ¿verdad? Como hombres, en busca de ser hombres de verdad, tenemos que sujetarnos a su autoridad para que su nombre sea exaltado de generación en generación, mis hermanos. El poder y la gloria son de nuestro Señor. A nosotros lo único que nos corresponde es caminar en obediencia y someternos. Somos cabeza, tenemos una responsabilidad, pero sobre nosotros está Cristo.
y Él debe de gobernar nuestras vidas, mis amados. Entonces, vivimos en tiempos agitados, diferentes, sí, pero hemos confiado en el Creador del universo, hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo demás está ahí. Hay que darle el justo valor, como les decía hace unos momentos. Entonces los invito a que oremos y yo espero, como siempre, y siempre le pido a Dios que la enseñanza sea clara. Tal vez fue una enseñanza un poquito diferente, pero también es importante ver lo que se está viviendo y como les decía, es un llamado de atención a nosotros como hombres a que nos levantemos y demostremos en quién hemos creído. No con demostraciones de poder y de fuerza, sino como nuestro Señor lo hizo, con mansedumbre, con humildad, con una obediencia total a Dios, con una dependencia total a Dios. Dios tiene un propósito para ti, para mí, y Él lo va a cumplir en la manera en que nosotros también pongamos de nuestra parte toda nuestra obediencia a Él. Mientras más busquemos de Él, más su rostro resplandecerá sobre nosotros, hermanos. Más nuestras familias serán bendecidas a través de hombres que realmente se humillan al Señor. ¿Verdad? Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas de manera clara y fuerte, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos caminar en obediencia. Queremos dar un buen testimonio, Señor. No para nuestra vanagloria, Señor, sino para tu honra, Señor. Que todo lo que hagamos te glorifique, Señor. Que todo lo que hagamos te exalte, Señor. Porque nosotros reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Rey. Queremos exaltarte en esta noche, Señor. Humillarnos delante de ti, Señor. Humillarnos delante de tu presencia. Pedirte que nos ayudes, Señor. Sabemos que no es fácil, que la carga en ocasiones se siente fuerte sobre nuestras espaldas, Señor, pero sabemos que poniendo nuestros ojos en ti, Señor, y descansando en tu obra, Señor, todo va a orar para bien, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los varones de nuestra iglesia, Señor, a todo aquel varón que escuche esta enseñanza, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, y que se levanten hombres verdaderos, Señor. Hombres mansos, hombres sencillos, hombres humildes, hombres esforzados, dedicados a trabajar, a estudiar tu palabra, Señor, a ser ejemplo de vidas íntegras, de vidas diligentes, de vidas consagradas a ti, Señor. Queremos consagrarnos a ti en esta noche, Señor. Reconocer nuestras faltas, Señor, y clamar a ti por misericordia, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nuestra mente en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestras esposas. Bendice a nuestras ayudas idóneas, Señor, esas mujeres hermosas que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que las bendigas. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que son tus hijas, Señor, y queremos tratarlas como es debido, respetándolas, amándolas, y que no pase un solo día en que no les digamos a ellas cuánto las amamos y te glorifiquemos a ti por sus vidas. Es algo maravilloso lo que tú has permitido, Señor, el que podamos tener matrimonios que se enfocan en tu palabra, Señor. Es maravilloso ver cómo, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tú sigues obrando en cada familia, en esas familias que se reúnen a estudiar tu palabra, Señor, que se reúnen a orar, y te damos gracias por cada varón que se levanta y dice, esta es mi responsabilidad y tengo que hacerlo. Esos varones que se esfuerzan y que son valientes, Señor, y que día con día hacen ese compromiso de hacer lo correcto delante de ti, Señor. Te pedimos que nos des fuerzas a cada uno de nosotros, a cada varón, que podamos ser sabios y entendidos conforme a tu palabra, y no permitamos que nuevas ideas busquen dirigir nuestras familias, Señor.
Tu palabra es suficiente, tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y sabemos que en tu palabra, en tu bendita palabra, tú te revelas a nosotros como personas, como miembros de esta iglesia, Señor, y queremos seguir caminando y obedeciéndote a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí acompañándome, Señor, y gracias por todos los que desde su casa están viendo esta enseñanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bye, bye.